¿Cuántas águilas hay aquí? Eso, ¿cuántas águilas hay aquí? Muy bien, muy bien. Hoy les voy a enseñar un grito de las águilas. Nunca lo he enseñado, va a ser la primera vez que voy a enseñar el grito de las águilas. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser la primera vez, pero lo tiene que decir con todas sus fuerzas y todo su pulmón, que se escuche en todo Quintana Roo y que llegue hasta las fronteras de los Estados Unidos, que llegue hasta Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, hasta ahí esos lugares. Amén. Isaías capítulo 6. Yo voy a leer y luego voy a preguntar. Más bien les voy a decir grito de águila. Y usted va a contestar: heme aquí, envíame a mí. Amén. Entonces, grito de águila. Muy bien, otra vez, grito de águila. Otra vez, grito de águila. Estoy en el mejor lugar de la ciudad de Chetumal. Amén. Dígalo, estoy en el mejor lugar de la ciudad de Chetumal. Aquí está el Espíritu Santo esta noche. Amén. Y Él va a tocar mi vida, va a llenar mi vida y voy a fluir en su poder, porque voy a ser lanzado hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Cuando yo aprendí eso, lo aprendí porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice: recibiréis poder. Cuando haya recibido el Espíritu Santo, recibiréis poder. Cuando hayan recibido al Espíritu Santo, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Antes se predicaba a pie el evangelio, se predicaba en bicicleta, se predicaba en caballo, se predicaba en una carreta, iban de pueblo en pueblo. Ahora tenemos que tomar un jet y ir hasta el otro punto del mundo para predicar el evangelio, porque el poder de Dios se está derramando y Dios está enviando a aquellos que están llenos del poder del Espíritu de Dios para que ellos incendien toda la tierra para hablar de nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a sentarme aquí porque yo no puedo estar de pie, tengo una situación, y aparte esta es mi mesa predilecta. ¿Por qué? Voy a explicar por qué es mi mesa predilecta. Yo pude haber utilizado la otra, pero no puedo estar de pie, y con la silla yo siempre predico así porque yo tengo un problema en la columna vertebral y yo no puedo durar parado. ¿Sí? Cuando me ven parado es que hago esfuerzo por estar parado, pero yo normalmente estoy siempre sentado. ¿De acuerdo? Este es un recuerdo de un hombre que fue rescatado en uno de nuestros retiros. Él era un hombre muy peligroso en su comunidad. Lo conocían como un hombre drogadicto, maleante. Los pleitos los arreglaba con armas, con machete, con cuchillo, y era un peligro para su comunidad. Cuando Dios lo rescató y lo tocó el Señor en uno de nuestros retiros, él golpeaba el piso con fuerza y le hacía así, pero él estaba postrado y golpeaba el piso porque estaba abriendo sus ojos de todo el daño que había hecho, y gritaba: soy un pendejo, soy un pendejo. Ese hombre un día se le ocurrió tomar un árbol y cortarlo, tomar dos árboles, el de aquí es uno y el de aquí es otro. Y esta mesa fue hecha de los estragos que hizo un ciclón en nuestro estado, sobre todo aquí en la capital. Cuando vino el ciclón, tumbó muchos árboles
Y a él se le ocurrió, a ese hombre que era antes un bandido, un maleante, a ese hombre que le temía toda la comunidad, todo el pueblo, él se le vino la idea de crear, de hacer una mesa para que yo predicara el evangelio sentado. Él ya se fue, él ya murió, pero aquí queda parte de su vida plasmada en el nido de las águilas. Y así quiero que tu vida quede plasmada en la historia de nuestro México, en la historia del avivamiento que se está moviendo ya en nuestro país y que trasciende y que va más allá de nuestras fronteras. Amén. Amén. Diga conmigo, estoy en el mejor lugar de la ciudad. Amén. Gracias, Señor. Me siento muy contento porque están nuestros amigos, nuestros invitados. Yo he pasado por una etapa muy difícil. Nosotros llegamos en una etapa a crecer demasiado y creo que llegamos a ser la iglesia más grande de toda la península, pero yo caí lamentablemente en una depresión. Los médicos me diagnosticaron crisis laboral, y a partir de ese momento nuestra iglesia, al no verme a mí, a mi esposa y a mi familia, empezó a decaer, a decaer, a decaer, y empezó la iglesia a detenerse. Y un día yo estaba sentado en el porche de mi casa en Playa del Carmen, y yo veía que una persona paseaba a su perro alrededor del parque. Y yo estaba sentado, y mientras observaba ahí, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo así: ¿dónde están tus planes? ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde está todo aquello que tú planeabas? Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo eso. Nosotros muchas veces vamos a tener que pasar por procesos que no entendemos, por etapas, por crisis. Acuérdense que Job pasó un proceso. Al principio tenía 7,000 ovejas, pero luego tuvo 14,000. Véanlo ustedes eso. Al principio tuvo 7,000 ovejas y luego tuvo 14,000. Tuvo el doble. Y yo estoy creyendo que vamos a tener el doble en los años que se aproximan. Estoy creyendo que el poder del Espíritu Santo hará más de lo que hemos visto, más de lo que hemos soñado, porque los sueños de Dios son más grandes que los nuestros. Amén. Grito de águila. Muy bien, miren hermanos, entonces he pasado 6 años sufriendo esto. Hace unos, como 8 meses, tuve que visitar a un psiquiatra nuevo en Mérida y él me diagnosticó depresión. Y luego nos invitó nuestro amigo Efraín González para estar en el congreso donde estuvo Barriger. Y yo me emocioné mucho porque se supone que tiene 40,000 personas, ¿sí? 40,000 personas. Yo he predicado acerca de contar las ovejas, pero contemos como dice Alejandro Escobedo, contemos las narices, no las orejas, porque muchos cuentan las orejas, no las narices. Donde van 100 dicen que fueron 500, donde van 500 dicen que fueron 2,000, y así se la pasan. Entonces nosotros estamos muy interesados de lo que está haciendo el Espíritu Santo en todo el país. Estamos muy interesados. Yo no he salido a ningún congreso. A los únicos congresos que yo asistía era a los de Cash. Pero a los congresos de México no he asistido a ninguno. Efraín fue el único y Omar, que me convencieron, y salí y me convencieron porque me prometieron
que iban a estar al cuidado de mí, que yo no me tenía que preocupar de nada, y yo quería escuchar al predicador Barriger y su equipo. Y al saber que tiene una iglesia de miles, yo dije, voy para escucharlo, tengo que escucharlo. ¿Y qué creen ustedes? Yo llegué ahí y me enfermé y me puse bien grave y estuve postrado los 3 días completos en el hotel. Los 3 días. Pero al 4.º día yo dije, me tengo que levantar y aprovechar este último día, y voy a ir como sea, pero voy a ir. Y fui y me senté a escuchar. Me pusieron un asiento especial y me dieron a una doctora para que me atendiera, para que me ayudara en lo que yo estaba atravesando. Y ahorita estoy bajo ese tratamiento que esa doctora me dio, y me ha hecho muy bien. Me he sentido diferente, me ha cambiado la cara. Ya ven ustedes que Dios siempre cambia, pero no la cara. La cara la deja de testimonio. Y entonces me ha cambiado el tratamiento que la doctora me puso. Me ha cambiado mucho. Y entonces todos los días yo recibo 2 inyecciones, y una vez a la semana recibo sueros, una vez a la semana. Pero la doctora está al pendiente de mí. Y algo que me gustó que dijo la doctora fue: yo le quito carga a los pastores. Y nosotros necesitamos gente que nos quite cargas, que nos ayuden a cargar con todo lo que llevamos en nuestro hombro. Y me gustó esa mujer. ¿Por qué? Porque no me dejó. Ella estuvo al pendiente de mí desde que yo llegué a la iglesia. Y yo normalmente no pido que me pongan en primer lugar, ni que mencionen mi nombre. Yo no voy por eso. Yo voy y me siento como una persona común y corriente, a recibir como cualquier persona. Pero sucedió algo, de que cuando me sentaron en la parte de atrás, y Efraín fue hasta allá a buscarme y me dijo: ven, sube con nosotros y come. Y me subí con ellos y se sentó Barriger delante de mí, se sentó, y le expliqué que no había podido venir a escucharlos porque yo estaba enfermo, tirado en la cama durante 3 días, y que yo había hecho un esfuerzo por ir el 4.º día. Y me dijo: en el mes de marzo yo estoy contigo en tu iglesia. Yo y mi hijo estaremos contigo, y luego llevaremos parte de todo el equipo mundial que tenemos. Yo digo, si el Espíritu Santo, si yo me preocupo porque el Espíritu Santo haga su obra, el Espíritu Santo tiene que orquestar las conexiones para que nosotros podamos lograr lo que está en el corazón del Espíritu Santo. Y yo estoy creyendo que esta conexión la hizo el Espíritu Santo con el propósito de efectuar lo que Él tiene planeado desde antes que se estableciera la primera iglesia aquí en la capital de Quintana Roo, Chetumal. Amén. Entonces yo estoy creyendo eso, y para mí no es una dificultad ni un problema. Están aquí algunos pastores nuestros que fueron invitados, y nuestra iglesia también fue invitada. Yo le dije a Jonathan, le dije: Jonathan, ¿dónde vas a poner tanta gente? Porque celebraron mi cumpleaños y estaba lleno el edificio. Y le digo: ¿dónde vas a poner tanta gente? Si nada más con los nuestros se llena la iglesia. Entonces, ¿dónde vas a poner a todos los invitados que estás planeando traer? Entonces planeamos que si no da el lugar, entonces ponemos sillas allá afuera, pero que toda la gente pueda recibir lo que el Espíritu de Dios tiene a través de cada hombre que se va a parar en este escenario. Que reciba la ministración profunda del Espíritu de Dios, y que traiga una transformación en la mente y una transformación en el corazón, y que dé fruto. Amén. Y que podamos ver el fruto.
Voy a comenzar con esto. Hace 5 años, hace aproximadamente 30 años o 29 años, yo tuve una experiencia. Yo no tuve un pastor, como muchos han tenido el privilegio de tener un pastor. Muchos se quejan de sus pastores, pero yo nunca tuve un pastor que me guiara. Yo crecí, simplemente me convertí al evangelio y mi vida cristiana empezó como un llanero solitario. No porque yo no quisiera congregarme, sino porque no tuve un pastor. No hubo un pastor que me acogiera. Traté de pertenecer a una iglesia y el pastor no entendió el fuego del Espíritu Santo que yo traía, porque cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, me cambió en un instante. Mi cambio fue en un instante. Yo no pasé 3 días, 3 meses, 1 año, 2 años, cursos de esto, cursos de aquello. Yo no pasé por todo ese rollo. Me tocó el Espíritu Santo. Yo no conocía del amor. En una ocasión yo me puse un pantalón con pliegues aquí adelante y mi papá, que era bien machista, me dijo: quítate ese pantalón de maricón que traes. Entonces mi padre nunca me había dicho que me amaba, nunca me había dado una palabra de amor. De él había recibido insultos, bullying, patadas, golpes, maltratos, insultos. Todo eso había recibido de mi padre. Y tengo solo un recuerdo aquí de una sola vez que mi papá besó a mi mamá. Y eso fue porque en la madrugada yo abrí mis ojos y cuando se iba mi papá a trabajar, abrí mis ojos y me di cuenta que le di un beso a mi mamá. Es el único beso que yo recuerdo de todos los años que viví con mis padres. El único beso. Entonces, cuando el Espíritu Santo me toca, yo duro 4 horas sumergido en la presencia del Espíritu Santo y literalmente mis gritos. Y escúcheme, soy una persona sin conocimiento de la palabra, no he pisado una iglesia, me tocó el Espíritu Santo por primera vez, duró esa experiencia 4 a 5 horas, yo gritaba que se escuchaba mi voz a 1 cuadra o a 2 cuadras, se escuchaba mi voz tan fuerte de todo lo que estaba pasando. Y como no se me pasaba eso, me rodearon aquellos que estaban en la iglesia, me rodearon y lo único que empezaron a hacer fue llorar y llorar y llorar juntamente conmigo. ¿Por qué? Porque no se explicaban lo que estaba pasando. Porque la iglesia ha ignorado los movimientos del Espíritu Santo. Y mientras la iglesia ignore cómo es que el Espíritu Santo se está moviendo, la iglesia no tendrá un corazón preparado, unos brazos preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. Entonces desperdiciamos los momentos del Espíritu de Dios en nuestras iglesias y muchas veces no valoramos al hombre de Dios que está trayendo una palabra que viene directamente del Espíritu Santo, como en el caso de Esteban. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero estaba tratando con gente que no entendía, que no comprendía, que ni siquiera tenía una noción de lo que era la llenura del Espíritu de Dios. Amén. Y ahora, escúchenme, lloró la gente y yo hincado allá. Fue la primera vez que yo oí la voz del Espíritu Santo. Y a mí nadie me enseñó a oír la voz del Espíritu Santo. Le repito, yo no tuve pastor. Y en ese momento levanté mi mirada hacia la puerta, porque era una casa, hacia la puerta, y miré que la camioneta de mi papá llegó. Y cuando se estacionó la camioneta de mi papá, oí en el fondo de mi corazón que el Espíritu de Dios me dijo: dile
dile que lo amas. Dile que lo amas. Y yo digo, ¿cómo le puedes sacar a un pozo agua si está seco? ¿Cómo le puedes decir a un hombre que le diga a un ser que siempre te ha maltratado que lo amas? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? Eso solo lo puede hacer Dios. Dios sacará de nosotros lo mejor para impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. Dentro de ti se halla un fuego que Él ha puesto desde el momento que tú lo aceptaste y lo reconociste como tu Señor y tu Salvador. Y esa fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Luego viví una segunda experiencia y fue cuando leí. Y aquí me voy a detener y voy a terminar de predicar ya con eso. Capítulo 5 de segunda de Crónicas. Yo leyendo la Biblia, porque empecé a leer la Biblia, ¿verdad? Y al leer la Biblia me llamó la atención esto que dice en el verso 11, segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 11. Ayúdenme todos con la lectura, por favor, leyendo en la pantalla, ahí está. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Seguimos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, todos los de Hemán, los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, cantaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Seguimos. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. Dígalo. Cuando sonaban pues, no les oigo. ¿Qué dice? No les oigo. Para alabar y dar gracias a Dios, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa, diga, la casa, dígalo, la casa. ¿Qué es este edificio? Una casa. ¿Qué es este edificio? Una casa. Una casa. La casa se llenó de una nube y luego recalca, la casa de Dios se llenó de una nube. Y aquí viene lo más impresionante de todo esto. Siguiente versículo nos dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. La nube, la gloria de Dios había llenado la casa. Amén. ¿Saben? A mí me impresiona tanto esto. Hubo una ocasión cuando un amigo americano vino a predicar a una palapa que teníamos aquí en la parte de abajo de la ciudad. Teníamos una palapa grande y entonces pues obviamente nosotros los mexicanos la mayoría somos chaparros excepto los norteños. Los norteños son altos, pero ya aquí en esta zona puro mallita, todos están de un metro 20, ¿verdad? 1,20 m. Así que no vamos a encontrar gente alta aquí, puro chaparro. Vean, allá está un ejemplo. Ahí está véngase para acá, negrito. Véngase para acá para que yo le haga publicidad al negrito. Ahí está. No podemos demandar más. Así es la altura. ¿Sí? Gracias. Y los que crecen a los lados y cachetones. Y entonces, ¿qué pasó, amor? ¿Cómo los promociono? No se preocupen, ellos son nuestros amigos. Lo que escucharon aquí no lo van a contar en otro lado. Entonces, ¿qué le estaba hablando? En la palapa. Entonces en la palapa empezó
este amigo a orar por la gente, a ministrar, lo que se dice ministrar. Y literalmente, a ver, tráigame un flaquito aquí, por favor, necesito un flaco. Bueno, el que viene de allá, ven para acá, el flaquito que está aquí. ¿Cómo se llama él? Julio. Este es un espadachín, ¿eh? Ayer lo conocí y es un espadachín. Te defiende, no puedo hablar nada de Héctor porque se me viene encima y me rasguña la cara. Fíjense, yo le quedaba a él aquí y él estaba así de alto. Pero yo ya me había dado cuenta que él venía ministrando de una forma rara. Tenía uno agarrado así y lo llevó y le empezó a decir el Espíritu Santo y le empezó a hacer así. Y yo digo, así que no se cae, así todo el mundo se cae. Pero como él seguía la misma idea, y lo que yo puedo discernir, el deseo, el hambre de ver al Espíritu Santo trabajar. Cuando tú, por eso le digo a algunos, no hagan la obra que le corresponde a Él, hagamos la nuestra y dejemos que Él haga la suya. Si la suya es hacer caer a una persona, que lo haga. Si la suya es liberar a una persona, que lo haga. Si el Espíritu Santo quiere tirar 20, 30, 40, 100 o 200 personas, no necesitamos manipular las cosas para que se produzcan. Tiene que ser auténtico lo nuestro para que podamos decir, es avivamiento, es aceite fresco del Espíritu de Dios. Y entonces llegó conmigo, y como yo soy chaparro y gordo, y me agarró, me puso el dedo en la frente y me empezó a doblar. Y yo lo veo que está aquí de este alto él, y me empezó a doblar. Y digo, este cuate no me va a dejar hasta que no me vea en el piso. Entonces agarré, me volteé para atrás y miré que habían como dos agarrándome, que me iban a recibir, y dije, me lanzo de una vez. Literalmente me lancé. Diga conmigo, cuando la nube está, nadie puede ministrar. Dígalo, cuando la nube de la gloria de Dios está, nadie puede ministrar, nadie puede hacer nada, porque la nube te acalambra, la nube te deja, ¿cómo te deja? Absorto, pasmado. Y saben esto, mis hermanos, me tiré y lo vi que se echó a reír y dije, ¿cómo te engañas? ¿Cómo te engañas? ¿Qué engañado vives? Fue lo que dije ahí tirado en el suelo. Estás bien engañado. Tienes hambre del Espíritu Santo de Dios, pero tú tratando de producir lo que el Espíritu Santo. Por eso digo, si te paras aquí y la gloria de Dios cae y no predicas y solo te sientas, más se te admira, porque dicen, mira, solo se paró ahí y no dijo nada y la gloria cayó, punto. Todo lo hizo Dios. No pudo ministrar, no pudo hacer absolutamente nada. Todo lo hizo el Espíritu de Dios. Y eso estamos esperando, eso estamos creyendo, que viene para este tiempo que nos ha tocado vivir. Y saben, hermanos, cuando yo leí esto, en mi ignorancia, estando en Matamoros, Tamaulipas, mi director de escuela bíblica fue un americano. Yo empecé a orar y dije, quiero vivir esto, quiero vivirlo. Yo no sabía si estaba loco lo que estaba pidiendo, si ya pasó de moda, si se podía volver a repetir. Yo simplemente dijo, si ya pasó y estos hombres lo vivieron, yo lo quiero vivir.
Dígame, yo lo quiero vivir. Diga, eso yo lo quiero vivir. Saben, hermanos, pasó no sé cuántos meses, ya ni contaba los meses ni los días. Y un día me vine de Matamoros de vacaciones aquí a Campeche y me invitaron a predicar a una iglesia de Asambleas de Dios. Y yo estaba predicando cuando de repente las personas empezaron a venir hacia el altar corriendo. Yo no he hecho este altar, yo lo hice a propósito así. Yo lo hice porque respeto lo que cada quien crea, pero cuando el Espíritu Santo lo va a hacer, no necesitamos predisponer a la gente para algo. Sí. Si alguien va a venir al altar, que venga. Pero no voy a poner un altar con 20 metros para que la gente venga, porque antes teníamos un altar. Bienvenidos. Pásenle, pásenle. Y entonces yo estaba en la iglesia cuando de repente la gente empezó a correr hacia el altar. Venía y se arrodillaba y yo no había terminado de predicar y la gente corría y se tiraba al altar y se tiraba al altar, cuando de repente yo sentí algo que vino y era algo que me quemaba. Era algo que me quemaba y dije, a lo mejor se me bajó la presión estando aquí. Ya se me bajó la presión. Voy a caminar, dije. Voy a caminar, me voy a ir de este lado. Y luego no se me quitaba, volví a regresar, no se me quitaba. Y dije, ¿qué me está pasando? A lo mejor si tomo agua se me va a quitar y se me va a pasar esto. Ya no me va a suceder. Pero tiene que quitarse esto de mí. Tiene que irse de alguna forma. Y entonces oí la voz del Espíritu Santo que me susurró al oído. ¿Te acuerdas que los sacerdotes, la lectura que tú me has estado pidiendo de que ya no podía ministrar, te das cuenta que tú ya no puedes ministrar, ya no tienes palabra que decir, ya no puedes tú estar parado, porque mi presencia está haciendo todo en este lugar? Mi presencia es la que está trabajando en el corazón de cada uno de los que vinieron a este lugar. Ahí fue donde Dios me marcó con su presencia. Cuando vino un hombre aquí y quiso apoyarme, él empezó a hablar de cómo conocía el Espíritu Santo. Y dije yo, si yo no conociera cómo es el Espíritu Santo, no pudiera creer como creo. Y yo no recibiría esto aquí. Yo diría, esas son locuras, esas son tonterías. Pero yo he sentido la presencia del Espíritu Santo a un nivel, no solamente como este que acabo de mencionar, sino en una ocasión me sucedió en Matamoros, Tamaulipas. Me invitaron a predicar al aire libre y el pastor nunca me dijo que era un evento al aire libre, y había una multitud que me estaba esperando. Las canillas me temblaban, me tomó de sorpresa. Solo me dijo el Espíritu Santo, me habló y me dijo que yo te invitara a ti. Y yo fui, y literalmente yo sentí corrientes eléctricas, como agarrar los cables. Y yo he agarrado los cables eléctricos y les he dicho a los chavos, ¿cuántos quieren sentir el poder del Espíritu Santo? Y he agarrado los cables y le he hecho así delante de ellos, y ellos se asustan porque dicen, ¿cómo me está diciendo el pastor que la presencia del Espíritu Santo? Mire, pues cuando yo experimenté eso, entonces yo me fui con el primer enfermo que estaba allá y yo le dije, en el nombre de Jesús, recibe ahora. Extendí mi mano y me dijo el Espíritu a mi oído, ahora corre y tócalos en la cabeza. Cuando yo terminé aquí, entonces regreso para ver al primero que yo toqué, porque el primero había sido lanzado a no sé cuántos metros. Lo encontré que se había ido del otro lado de la cancha y grito, ¿dónde está el hombre
que cayó aquí en el suelo. Y el hombre levanta su mano por allá a lo lejos y dice: aquí estoy. Y le digo: ¿y qué haces allá? Ven para acá. ¿Cuál fue tu experiencia? Dijo: yo tenía una hernia muy grande en los testículos, pero cuando usted me tocó, sentí el Espíritu Santo, me tocó. Era la corriente poderosa del Espíritu de Dios que se estaba moviendo en aquel lugar para sanar, para liberar, para salvar, para restaurar. Y eso está hoy aquí. Este congreso marcará un precedente. Este congreso marcará el destino de muchos que vinieron expectantes aquí a esta reunión. Este congreso será el inicio de algo que va a suceder en el estado. Gracias, Señor. Siento su presencia en este momento. Siento su gloria en este momento. Oh, gracias, Señor. Amén.